Bueno, ante todo agradecerte la invitación a venir a impartir esta conferencia en este máster. Aquí que muchas veces lo digo como en mi segunda casa. Estudié los cursos de doctorado aquí, he venido en numerosas ocasiones y tengo muchos amigos con los que a menudo comparto experiencias de este tipo. Bueno, el cambio del título. El cambio del título es simplemente porque justamente en mi comunidad autónoma ahora el nombre de moda son pedagogías activas. ¿Qué entendemos por pedagogías activas emergentes? Pues bueno, son métodos alternativos a la instrucción directa que se están extendiendo por el sistema educativo, por los centros de diferentes niveles educativos durante las últimas décadas. Son emergentes porque provienen de otros métodos alternativos a la instrucción directa que, como sabéis, es un tipo de enseñanza que tiene su origen en la mitad del siglo XX y que se basa en una enseñanza muy estructurada, en la que el profesor lleva la guía del proceso de aprendizaje, explica contenidos, realiza modelos, prácticas supervisadas, transfiriendo progresivamente el control de las tareas a los estudiantes. Entonces, lo primero que hay que decir es que instrucción directa no es lo mismo que enseñanza tradicional, que lo que normalmente entendemos por esos largos monólogos, esas lecciones magistrales, en las que un profesor pasa mucho tiempo recitando contenidos que los estudiantes tienen que memorizar. Las pedagogías activas pretenden, sobre todo, abordar nuevas competencias básicas, esenciales para el desarrollo humano y el desarrollo y la formación de los ciudadanos, en ciertos ámbitos donde la instrucción directa parece, o aquí está la clave de lo que vamos a discutir hoy, parece no llegar, ¿no? Voy a intentar en esta conferencia, durante estos 50 minutos, responder a esas tres preguntas, o si no responder, por lo menos iniciar un debate sobre esas tres preguntas, ¿no? Lo primero es esto que llamamos experiencias de innovación, que hay tantas que uno parece que se pierde, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuántas hay? Lo que propongo aquí en mi charla es he identificado 14 que tienen un carácter transversal. Quiere decir que he dejado fuera de estas pedagogías o de estos métodos emergentes, he dejado fuera algunos métodos que están focalizados en etapas educativas concretas o en áreas o en perfiles de alumnado, como el método Renzulli para altas capacidades. No es una clasificación exhaustiva, me he centrado en identificar aquellas experiencias de carácter transversal que tienen mayor presencia en la literatura y muchas veces en los medios de comunicación como alternativas, a veces presentadas casi como panaceas de solución del sistema educativo. Después voy a intentar responder a esta pregunta. ¿Son realmente innovadoras? ¿Hasta qué punto lo son? ¿Qué aportan de nuevo estas pedagogías emergentes? Y por último, ¿cuáles son sus luces y sobre todo también cuáles son sus sombras? Porque, bueno, al menos yo en mi comunidad autónoma las pedagogías activas se han convertido ahora en una bandera que la propia administración educativa está utilizando como promoción de un cambio educativo en nuestro sistema educativo extremeño. El año pasado se celebró un congreso en el que asistieron, no sé si fueron 300 profesores de diferentes niveles educativos, y ahí desfilaron muchos especialistas que me sorprendió que prácticamente solamente hablaban de las luces, no de las sombras, que también las hay. A mí me gustaría equilibrar de una manera realista este panorama para que, precisamente para dar más información a los profesores sobre cuáles son las fortalezas y limitaciones de estos enfoques. Para ello voy a partir de una clasificación que he publicado hace poco, he justificado hace poco, en 4 grupos. Realmente son categorías que no son mutuamente excluyentes porque muchos de estos métodos comparten principios y metas comunes, pero podemos destacar 4 grandes enfoques.
el aprendizaje experiencial y por integración, aprendizaje cooperativo, enseñanza centrada en la emoción y en la motivación y enseñanza centrada en la inteligencia y el pensamiento. Y en torno a esos 4 bloques voy a intentar clasificar las 14 innovaciones que me gustaría, ojalá tuviéramos tiempo, de describir con detalle, y al final os voy a dar un par de lecturas que están en abierto para que me interese profundizar más en este tema. En concreto un libro donde detallo un poquito más cómo la metodología de cada uno de estas propuestas, con ejemplos para aplicarlos a la educación primaria y secundaria, fundamentalmente. Vamos a empezar por el aprendizaje por indagación. Si tuviéramos que destacar una idea, un principio esencial, yo iría a la frase de Dewey: ¿cómo vamos a entender las respuestas si antes no nos hacemos las preguntas? Entonces, el aprendizaje por indagación se plantea como una alternativa a la enseñanza tradicional, una enseñanza demasiado centrada en que los alumnos aprendan conocimientos, contenidos disciplinares y muchas veces los reproduzcan en un examen, sin realmente promocionar el pensamiento crítico, la indagación, la curiosidad intelectual, al fin y al cabo, ¿no? ¿De qué nos sirve aprender tanta información si no conseguimos que los estudiantes desarrollen ese sentido crítico y esa curiosidad intelectual por aprender? Y en torno a esa idea pues han desarrollado diversos métodos que parten, en lugar de contenidos, de proyectos o problemas a menudo interdisciplinares sobre los que se trabaja. Están los famosos 7 pasos de Maastricht. Yo aquí lo tengo sintetizado en 3, creo que es más simple. Son tareas de indagación, de discusión colectiva y en pequeño grupo, de exposición para para dar una respuesta a un problema o desarrollar un proyecto, normalmente por grupos. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes? Es importante mirar hacia atrás para poder dilucidar qué tienen de innovación los métodos que luego voy a explicar. Yo destacaría fundamentalmente estos dos, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje por descubrimiento. Fijaros que el aprendizaje basado en proyectos tiene su origen en las ideas del propio Dewey y Kilpatrick, que tiene su trabajo seminal desde 1918, o sea que es justamente 101 años desde que se publicó un libro que se titulaba El método de aprendizaje por proyectos. Esto a mí me resulta muy llamativo porque todavía vas a algunas charlas y te presentan el ABP como una innovación y tiene más de 100 años. Barros y Taubin fueron los primeros en que lo operativizaron en la educación superior, que es donde más se extendió, que es un método que se utiliza en muchos niveles educativos, en McMaster, una universidad canadiense, para medicina, y de hecho en ciencias de la salud donde ha tenido un mayor desarrollo. En Maastricht, por ejemplo, en Holanda, hay una facultad de medicina que tiene todo el currículo estructurado en torno a aprendizaje basado en problemas, pero ya en el 80 había un método claramente operativizado para abordar esta secuencia de aprendizaje. Y luego el aprendizaje por descubrimiento creo que es otra de las grandes aportaciones del aprendizaje por indagación, y aquí habría que destacar a Brunner fundamentalmente. La idea de sustituir o relegar a un momento posterior las explicaciones verbales para exponer a los alumnos a experiencias que le permitan descubrir conceptos, descubrir principios, descubrir incluso leyes científicas, a través de haciendo que los alumnos experimenten. Pueden muchas veces hacer como pequeños científicos que elaboran prototeorías que luego son elaboradas en las actividades de aula, ¿no? Veis que es una idea muy radical, pero al mismo tiempo muy antigua. ¿Cuáles son los métodos que llamamos emergentes? Cuando digo emergentes, son surgidos en los últimos 20 años, en el siglo XXI, ¿no? Los más extendidos. Bueno, uno de los más conocidos es la Web Quest de Dodge. Como veis, estos métodos emergentes tienen como denominador común las TIC. La aparición de Internet hace que aparezcan nuevos métodos que realmente retoman estas ideas. Realmente una Web Quest, no tengo tiempo de explicarlo,
podéis encontrar muchos ejemplos en internet. Es un problema que los estudiantes tienen que resolver y exponer la solución de ese problema con una estructura determinada, que está claramente operativizada y que tiene además algunos ingredientes muy interesantes, ¿no? Que yo digo no voy a desarrollar aquí. Otro método muy extendido cada vez más, el aprendizaje-servicio. Cada vez más, hace poco estuve una jornada en Badajoz precisamente sobre aprendizaje-servicio. No es nada nuevo tampoco, porque las primeras experiencias de aprendizaje-servicio son de 1921 del propio Dewey en Estados Unidos, con el Antioch College, que ya lo que pretendía es que los estudiantes desarrollaran proyectos desde el aula que tuvieran un impacto en el entorno social, proyectos solidarios donde además de aprender contenidos desarrollaran valores, competencias sociales, de apoyo, de solidaridad, ¿no? Aquí hay la Autónoma de Madrid, por ejemplo, la Facultad de Educación de la Autónoma de Madrid lo tiene como nota de identidad y intentan promocionar en todas las asignaturas que los estudiantes desarrollen proyectos con convenios con asociaciones normalmente sin ánimo de lucro, que trabajan pues con diferentes colectivos y se ponen de acuerdo con profesores y estudiantes para abordar un contenido como puede ser, ahora estamos precisamente con una profesora en Extremadura que da clases sobre nutrición y alergias alimentarias en biotecnología y una optativa de biotecnología, y estamos, bueno, pues los muchachos están preparando un proyecto de una campaña de difusión, de prevención de los problemas de las alergias y las intolerancias, un banco de alimentos, para este tipo de proyectos que se trabajan en el aula, los alumnos tienen que indagar y luego tienen un impacto en el entorno. Los relatos digitales. Bueno, los relatos digitales es otro método muy nuevo, porque ahora cualquiera con un programa como Movie Maker puede diseñar un vídeo. El año pasado en el Colegio Salesianos de Badajoz precisamente estuve yo ayudando al profesor a que los estudiantes de sexto de primaria, muy pequeños, niños de 11, 12 años, estudiaron la transición española de otro modo, elaborando un documental tipo estrenos TV, realizaban entrevistas a personas que habían vivido la transición, la muerte de Franco, etc. Bandas sonoras, recopilaron imágenes, buscaron información, montaron todo en un vídeo, después de haber hecho lo que llaman en los relatos digitales la storyboard, una línea del tiempo y luego una escaleta, donde tienen que integrar los diálogos, tal. Con muchísima autonomía, y luego lo colgaron, cada grupo colgó su vídeo en un blog y lo compartieron no solamente con sus compañeros, sino incluso con la comunidad educativa, ¿no? Eso es un tipo de proyecto donde lo fundamental no solamente la producción y la distribución del vídeo, sino en gran medida la preproducción del vídeo, cómo los chicos planifican el documental, los ingredientes, cómo buscan información, y en este sentido lo que se busca fundamentalmente es la capacidad de aprender a aprender. El aprendizaje por construcción es un término mío para agrupar muchas cosas relacionadas con, por ejemplo, con la robótica, ¿no? La robótica está ahora muy de moda, la robótica educativa. En cualquier calle casi, allí te encuentras una tienda o un establecimiento donde se ofrece robótica educativa, y es una idea que se ha llevado a las aulas, también antigua, porque ya desde Logo, el software se utilizaba para que los alumnos aprendieran matemáticas diseñando robots y buscando, además de motivarse con que el robot funcione, lo que llamamos los fracasos productivos, y es que los alumnos ven el fracaso como una oportunidad para aprender, están obsesionados con que el robot haga lo que quieren que haga, ensayan, buscan más información, preguntan al profesor hasta que descubren qué es lo que ha fallado, y de esa manera aprenden determinados contenidos. Y por último, yo creo que hay que mencionar el aprendizaje basado en fenómenos, que es algo que está instaurándose, es la política del 2020 que llaman en Finlandia, es un currículum organizado en torno a fenómenos. Realmente el fenómeno es un concepto un poquito más comprensivo que el de proyecto y problema, pero se puede considerar similar. Los profesores han sido formados desde 2016, que empezó todo esto, para que en primaria, secundaria, fundamentalmente puedan abordar cada trimestre un proyecto, un fenómeno, que
multidisciplinarmente en colaboración con diversos profesores. Los propios alumnos participan en la elección de esos proyectos que quieren abordar, participan en cómo se va a evaluar y esto se combina con enseñanza, con instrucción directa. Bien, vamos a ver entonces ahora qué evidencias tenemos de las ventajas, de las fortalezas de esto. Bueno, lo primero, el aprendizaje significativo se aprende significativamente más así que con una enseñanza tradicional. Bueno, aquí tenéis, hay muchas referencias que en uno de los artículos que os voy a poner en la última diapositiva podéis consultar si tenéis interés en profundizar en ello, ¿no? Básicamente lo que tenemos datos es de que se consigue un conocimiento más contextualizado, ¿no? Un conocimiento más contextualizado es esencial para desarrollar competencias. La idea, claro, aquí la idea que no todo el mundo comparte, o por lo menos no internamente, es que es más importante tener muchos conocimientos o tener menos y saber hacer cosas interesantes con ellos. Esta es la duda que nos planteamos aquí y parece que estos enfoques consiguen desarrollar un conocimiento más contextualizado. También hay estudios sobre cambio conceptual, por ejemplo este nuestro que hicimos con contenidos de física en secundaria, con contenidos de termodinámica, evaluando preconcepciones erróneas, cambios en preconcepciones erróneas en torno a la termodinámica, calor, temperatura y demás. Pues comprobamos cómo alumnos que trabajaron con una metodología de aprendizaje adaptada, de aprendizaje por descubrimiento, respondían luego mejor a un test de preconcepciones, aunque no mejor a un test tradicional de conocimientos. O sea que eso también hay que decirlo. El recuerdo duradero, ¿no? Hay varios estudios, estos dos que comento aquí, concluyen que los alumnos que trabajan con esta metodología en un examen convencional recuerdan menos información, igual o menos. Pero cuando llegas 3 meses después y vuelves a hacerles una prueba de evaluación sin avisar, se acuerdan de más cosas que los que utilizaron otro tipo de metodologías, ¿no? Va en la misma línea de un aprendizaje significativo. Esta frase famosa de Maritain, formar más que llenar cabezas, esto es de lo que se trata. Bueno, pues ahí, lógicamente, el punto fuerte de este enfoque es aprender a aprender. Cuando uno planifica un proyecto, la resolución de un problema, tienes que pensar cómo lo vas a resolver, desarrollar estrategias, supervisar, autorregular todo ese proceso. Por supuesto, todo esto se plantea como un trabajo en equipo y se pretende fundamentalmente, y hay estudios que parece que lo documentan, mejores resultados en cuanto a la motivación por aprender. No tanto por obtener mejores calificaciones, pero sí por aprender. Bueno, pero también hay evidencias negativas que son las que se ven menos en las charlas y por eso a mí me interesa también destacarlas, ¿no? Y es que con determinados contenidos, incluso de determinadas áreas como matemáticas, cuando se compara sistemáticamente la instrucción directa bien hecha con... No sé si voy a quitar esto, porque hay mucho eco. ¿Se oye bien? ¿Qué más? Sí. Voy a separar un poquito así. Sí, un poquito más. En los estudios donde se compara grupos de alumnos que han trabajado con instrucción directa y grupos que han trabajado con métodos de aprendizaje por indagación, pues observamos, primero, es menos eficiente en el sentido de que normalmente requiere más tiempo para los mismos contenidos y en algunos casos menos eficaz, sobre todo con ciertos contenidos como por ejemplo de matemáticas, ¿no? Hay aquí varios estudios que lo realizan. El artículo que más impacto tuvo en este sentido es el de Kirchner, basado en la teoría de la carga cognitiva, argumentando que cuando el aprendizaje por indagación, al ofrecer un aprendizaje, una secuencia de aprendizaje menos guiada a los alumnos, eso provoca una sobrecarga de la memoria de trabajo. Entonces los estudiantes, una parte de los estudiantes encuentran muchas más dificultades y se produce incluso esto que algunos denominan el efecto naufragio, ¿no? Que produce incluso estrés en determinados alumnos porque no están preparados para asumir tanta autonomía
Rouet, por ejemplo, ha trabajado durante muchos años textos múltiples y ha podido documentar la enorme dificultad que conlleva ser capaz de extraer información a través de diferentes fuentes, que es al fin y al cabo una de las bases del aprendizaje por indagación. Tú no tienes un libro de texto, tú tienes que buscar en internet, tienes documentos en los que tienes que sintetizar información de manera original, y esa competencia es enormemente compleja para la mayoría de los alumnos, que acaban teniendo dificultades a poco que el profesor no prevea una ayuda muy sistemática y a veces, bueno, en Badajoz, al lado de Badajoz, en una ciudad que se llama Talavera, hace unos años se lanzaron a un instituto de secundaria a organizar todo el currículo en torno a ABP, y fue un castañazo monumental, porque se rebelaron los padres, lo hicieron sin ningún tipo de asesoramiento, por alguien que les vino explicando que aquello era maravilloso, y empezaron a haber problemas y a mitad de curso tuvieron que dar marcha atrás y volver a una enseñanza tradicional, y lo peor de todo, más convencidos de todo eso, cuando realmente ni una cosa ni la otra es una solución para los problemas de la educación, probablemente. Segundo bloque, aprendizaje cooperativo. Bueno, el principio pedagógico, esta frase famosa de Littleton y Mill, que mucha gente ha citado como propia, pero es de ellos: aprender a colaborar, colaborar para aprender. Este es el principio fundamental, la colaboración no solamente como fin en sí mismo, sino como medio que facilita un aprendizaje de más calidad. Y aquí yo destacaría estos tres antecedentes que son probablemente las referencias más citadas en la literatura. Aronson, por supuesto, ¿no? Aronson, que fijaros, desde 1978, esto que llaman Jigsaw, que, bueno, nosotros todavía lo seguimos utilizando, ahora estamos trabajando con eso en varios institutos de la provincia de Badajoz, para trabajar el pensamiento histórico a través de Jigsaw, con mapas colaborativos. Es una idea arriesgada, ¿no? En lugar de explicar el profesor, forma grupos, coge un tema, los alumnos se dividen los contenidos de ese tema, cada uno se lo prepara individualmente solo en su casa, vuelven a la clase, se reúnen por expertos, grupos de expertos, que son los mismos compañeros de otros grupos que comparten el mismo contenido, solucionan las dudas entre ellos. Por supuesto, el profesor está en el aula, no se va a tomar un café, resuelve las dificultades que ellos no son capaces de resolver por sí mismos, y finalmente regresan al grupo madre, al grupo original, y le explican a los compañeros lo que han aprendido. Y la calificación que obtienen está condicionada no solamente por lo que cada uno individualmente es capaz de responder en un examen, sino por lo que responden sus propios compañeros. Se intenta promocionar lo que se llama la interdependencia positiva, ¿no? Que los estudiantes se preocupen de enseñar lo mejor posible y los otros de aprender lo mejor posible, porque la calificación final está condicionada por la de los compañeros. Esto es una idea muy antigua, pero que ha tenido mucha influencia en lo que se llama hoy en día learning by teaching, el aprender enseñando, ¿no? Los TAI de Slavin es otro sistema en lo que se han inspirado métodos emergentes como los grupos interactivos, no sé si os suena, pero es una metodología muy extendida en España a partir de las comunidades de aprendizaje y demás. Y por supuesto, Palinska y Brown, este artículo del 85 es probablemente el más citado, de los 3 o 4 más citados en aprendizaje cooperativo, junto con algún trabajo de Johnson y Johnson. Y bueno, pues es un sistema de tutoría recíproca en los que los estudiantes aprenden estrategias de lectura supervisándose unos a otros, y se intercambian luego los roles. ¿Qué métodos emergentes? ¿Qué técnicas nuevas han surgido en los últimos años basadas en estas anteriores, ¿no? Bueno, pues yo, en primer lugar, en el ámbito internacional se habla mucho de, no tanto en España, de PAI, Peer Assisted Learning, que significa algo así como aprendizaje asistido entre iguales, muy extendido en todos los niveles educativos. En las universidades anglosajonas está muy instaurado, no solamente en educación primaria y secundaria. Aquí en concreto también lo que llamamos coevaluación con rúbrica. Las rúbricas es un instrumento que se ha utilizado mucho para favorecer la coevaluación entre iguales. Me gustaría mucho tener tiempo de explicar cómo, pero sería en otra ocasión, ¿no? Y los propios grupos interactivos que he mencionado antes, con la participación de voluntarios de la comunidad educativa que se introducen en el aula y supervisan el trabajo de ayuda dentro de un grupo.
Luego también hay que mencionar esta línea que tiene muchísimo desarrollo en el campo científico y cada vez más práctico, más en el científico que en el práctico. Hay muchísimas, hay incluso una revista que se titula pues CSCL, una revista internacional de alto impacto, aprendizaje colaborativo apoyado con TIC. Ahora las nuevas tecnologías facilitan a través de videoconferencias, diferentes herramientas síncronas y asíncronas que la colaboración se pueda hacer de manera colaborativa, incluso con productos como las wikis, que todos conocéis, los mapas conceptuales colaborativos, uno puede construir desde su casa con sus compañeros y conformando un mapa conceptual, es una de las líneas en las que nosotros estamos trabajando actualmente, ¿no? ¿Qué evidencias positivas? Pues la verdad es que aquí prácticamente infinitas, porque desde los años 80 ha habido una abundantísima literatura científica sobre los efectos del aprendizaje cooperativo en diversos niveles educativos, ¿no? La conclusión es que, muy importante la primera parte de la frase, cuando el aprendizaje colaborativo está bien estructurado y adecuadamente recompensado, y los alumnos bien entrenados para poder, bien formados para poder beneficiarse de estas estructuras de actividad, pues efectivamente se mejora la calidad de la ayuda educativa, ¿no? Hay una razón que siempre se ha argumentado, que realmente para mí es la menos importante, esto que llaman la maldición del experto, ¿no? ¿Es posible que un alumno pueda ayudar suficientemente bien a un compañero? Pues hay quien argumenta esto de que ciertamente cualquiera preferiría que te enseñara a conducir un profesor de autoescuela que no Alonso, ¿no? Un piloto de Fórmula 1, porque puede conducir mejor, pero el conocimiento tan elevado le aleja de los estudiantes. Sin embargo, compañeros de similar capacidad pueden entender mejor las dificultades que los otros tienen. Sin embargo, no hay que olvidar que nunca lo entenderán mejor esas dificultades que un profesor bien formado y con experiencia. Yo creo que lo más importante de todo esto que llamamos andamiaje eficiente. Es decir, es que mientras el profesor en una estructura de aprendizaje cooperativo ayuda a los que más lo necesitan, a los que más dificultades tienen, los demás se pueden ayudar razonablemente bien y el profesor puede de esa manera aprovechar mejor el tiempo cuando está trabajando con grupos relativamente numerosos, ¿no? También las evidencias de esta idea, ¿no? De que, bueno, yo creo que todos los profesores lo sabemos, que enseñando hemos aprendido cosas que cuando las estudiamos en su día no las entendíamos del todo. Y hay investigaciones muy claras en este sentido. Por ejemplo, Fiorella y Meyer en este artículo de 2013 hicieron un estudio muy sencillito, cogieron 3 grupos relativamente numerosos de estudiantes, ¿no? A unos les dijeron que se tenían que preparar, estudiar los contenidos para un examen, pues como siempre que iban a hacer, ¿no? A otros les dijeron que se los prepararan para enseñarles a sus compañeros, pero luego no les dieron realmente la oportunidad de enseñarles. Y a un tercer grupo le dijeron lo mismo y les dieron la oportunidad de enseñarles. Y después compararon los resultados de aprendizaje de los 3 grupos. Aprendieron más del tercero los que prepararon el contenido pensando en enseñárselo a otros compañeros y además tuvieron la oportunidad de hacerlo. Los segundos que más aprendieron fueron el grupo que lo hizo pensando pero no tuvo la oportunidad, y los que menos, los que lo prepararon para un examen convencional. Es verdad que luego el examen quizás no fue tan convencional como probablemente dijeron, ¿no? Pero el resultado apunta que efectivamente enseñando se aprende. Y por último, bueno, todo esto de las competencias sociales y emocionales, hay mucha evidencia y sobre todo hay sentido común. Nosotros estamos ahora en un estudio que llevamos desarrollando desde el año pasado, un estudio longitudinal, estamos haciendo un seguimiento de 8 niños con necesidades educativas especiales, algunos de ellos con discapacidad, que están incluidos en sus aulas físicamente, pero marginados de la mayoría de las actividades y con un índice de participación social en las actividades del aula muy bajo.
le hemos hecho un sociograma, un ranking, una evaluación de la autoestima, un registro de las conductas prosociales y las conductas antisociales, y lo que estamos viendo es cómo al integrarlas en estructuras de aprendizaje cooperativo van mejorando estas variables. Todavía no tenemos los resultados, pero ya hay evidencia en este sentido. Lógicamente, cómo vas a conseguir incluir alumnos con necesidades educativas especiales en un aula donde no hay una estructura cooperativa, donde hay una estructura meramente individualista o competitiva. Hay evidencias negativas también, por supuesto que las hay, y la principal tiene que ver con esto que llamamos las ayudas envenenadas. Cuando observas, nosotros lo hacemos mucho, grabamos a los alumnos ayudándose. Ponemos teléfonos móviles, ahora grabadoras, que parece que es más fácil y es menos invasivo, las ponemos en medio y vemos qué se dice mientras se están ayudando. Y lo que se dicen son ayudas no reflexivas. En la mayoría de las ocasiones le dicen que no, que hay que sumar. Es que has dividido y aquí tienes que multiplicar, es decir, dar la solución a la respuesta. Eso es un regalo envenenado. Estamos dando una solución para la tarea, pero el compañero no puede aprender de esa manera, ¿no? Las evaluaciones, cuando se coevalúan con rúbricas, se observa, por ejemplo, que las evaluaciones son menos imprecisas, a veces poco críticas entre los compañeros, lo cual no facilita la mejora, ¿no? La verdad es que a esto último yo creo que hemos encontrado solución, ¿no? Y me gustaría luego, si tenéis interés, comentarlo. La alternativa a esto es lo que le llamamos ayuda buena. Nosotros con los estudiantes les entrenamos en estos 4 tipos de ayuda. Es una especie de juego, los niños tienen que ayudarse, pero solamente pueden utilizar estas 4 estrategias: señalar, preguntar, dibujar, elogiar. Es curioso que cuando tú fuerzas a un alumno a hacer una frase interrogativa, es casi imposible que dé una ayuda envenenada. Luego la ayuda será útil o no, pero por lo menos al obligarle a formular interrogaciones, pero ¿estás seguro de que es de dividir? ¿No vimos ¿Te acuerdas de un problema que vimos anterior parecido a este? Fíjate aquí, señalamos ahí, ¿no? De esta manera estamos viendo cómo alumnos que, estamos viendo y tenemos ya datos, alumnos que ayudaban mal, llegan a mejorar significativamente la calidad del sueño. Luego, esto es el tamaño del efecto. Hay estos autores, sobre todo Cohen y Lu, juntando estos 4 estudios, se metaanalizaron 400 estudios, 400 investigaciones publicadas en revistas científicas, más de 400, que comparaban aprendizaje cooperativo con instrucción directa desde los años 80. Y lo cierto es que, aunque haya beneficios, cuando te pones a mirar un poquito más detenidamente, los beneficios son pequeños. Tamaños del efecto menor a 0,20. Y en una cuarta parte de los estudios, o no hay ventaja del aprendizaje cooperativo, o los resultados son peores que la instrucción directa. Por lo cual, nuevamente hay que poner en duda el llegar a plantear el aprendizaje cooperativo como una solución que funciona en todo caso. Voy un poquito rápido, pero por a ver si me da tiempo a hablar de las 14, ¿no? No me resisto a irme de aquí sin ello. Aprendizaje centrado en la motivación. Bueno, aquí vamos a parafrasear a San Agustín. Yo creo que lo que hay, si uno ahonda en estos métodos, parece que la idea básica es que motiva y haz lo que quieras. O sea que, bueno, algunos podemos estar de acuerdo, ¿no? A lo mejor, es que si consigues que el alumno esté motivado por aprender, lo demás va rodado. Esta es la duda, ¿no? ¿Va rodado o no va rodado? Waldorf, antes comentábamos aquí, uno de los antecedentes, que en algunos cursos sobre pedagogías emergentes, concretamente un curso en mi universidad, el curso se llama Pedagogías Emergentes y uno de los temas es Waldorf y otro Montessori. Comentábamos aquí que Waldorf es la filosofía de Steiner es de 1900, de la primera década del siglo XX, o sea que emergente no es. Es una pedagogía activa que promueve la creatividad, la emoción, el juego, el aprendizaje basado en el juego, uno de los principales antecedentes, pero no es nada nuevo, ni mucho menos.
Fijaros que yo diría que hasta que Skinner, paradójicamente, a pesar de estar en las antípodas de Steiner, es un antecedente que ha tenido influencia en algunos de estos métodos, con su enseñanza programada, en la que lo que fundamentalmente se va buscando es que el estudiante tenga refuerzos a corto plazo por pequeños avances que hace en sus aprendizajes, en una secuencia de aprendizaje muy estructurada. Esto, bueno, se ha traducido sobre todo en dos métodos que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no? El primero, hay que citarlo, porque es que habréis oído hablar del mindfulness en la escuela, ¿no? O sea, es que está tan en los medios de comunicación que, bueno, no sabía dónde meterlo, muy bien, pero para no hacer demasiado larga la charla la he metido aquí, porque realmente esto del aprendizaje basado en la conciencia, bueno, son ideas taoístas de budismo zen, llevados al aula, y los niños durante 5 o 10 minutos al día, que es lo que dedican a esto, pues mejoran su concentración y en algunos estudios pues ha visto que incluso su rendimiento a largo plazo, ¿no? Parece que están más tranquilos, se concentran mejor, se cansan menos, se sienten más felices. Bueno, vamos a dejar esto de lado y me voy a centrar a uno que ha tenido un impacto o está teniendo un impacto mayor, eso que llamamos la gamificación, con ese anglicismo, seguro que lo habéis oído también, ¿no? Que es el convertir el aula en un videojuego, ¿no? En un videojuego. Es una idea muy reciente y que, a pesar de ser recientísima, tiene ya muchísima literatura y muchísima investigación detrás. En los últimos 10 años, menos, 6-7 años, hay mucha investigación, evidencias positivas, fundamentalmente la motivación por la tarea, no cabe duda, ¿no? Esta revisión que ha hecho Hamari, pues bueno, cuando recogemos medidas de time on task, de tiempo dedicado a la tarea, de motivación, de interés de tiempo dedicado a, de concentración, de distracciones como medida reverso, pues se observa que funciona, que los alumnos parece que se involucran mucho, ¿no? Y algunos, por ejemplo, esta revisión yo creo que es de las mejores, la de Dichev y Dicheva, que han revisado muchos artículos, muchas investigaciones sobre gamificación y concluyen que hay un acuerdo en que hay una mejora de los resultados de aprendizaje, aunque algunos estudios parece que no son muy rigurosos, pero hay indicios de al menos de eso, ¿no? Pero también hay evidencias negativas, y estas se cuentan muy poco. La gamificación está ahora tan de moda, yo creo que es de lo que más se habla casi, y yo nunca no suelo escuchar las evidencias negativas que se han encontrado, ¿no? Por ejemplo, el fomento de la competitividad excesiva, con lo cual al final los alumnos se motivan por aprender o por ganarle al compañero. La gamificación intenta minimizar este efecto pernicioso compitiendo por equipos, de manera que se promueve la colaboración y una competitividad más sana, entre comillas, ¿no? Pero al fin y al cabo la competitividad acaba siendo la base de la motivación, ¿no? Luego, algunos estudios muestran que no es motivante para todos los jugadores, como le pasa a los videojuegos. En la industria multimillonaria del videojuego ya sabe qué jugador quiere qué tipo de juegos, y por eso hay tal gama de juegos de guerra, más competitivos, menos competitivos, y todo aficionado a los videojuegos, hay juegos que les resultan aburridísimos y otros muy interesantes. Lo mismo ocurre aquí, hay jugadores que no se sienten motivados, jugadores, en este caso aprendices, que no se sienten motivados por este tipo de procedimientos de refuerzo y de competición, y contenidos que no se ven favorecidos. Hay estudios que lo muestran, ¿no? Y otros también en la revisión de Dichev y Dicheva, pues identifica algunos artículos algunas investigaciones que llegan a la conclusión de que la motivación es a muy corto plazo. Luego los alumnos pierden, en cuanto acaba la zanahoria, deja de ofrecerse la zanahoria, pierden inmediatamente motivación por mantener el aprendizaje fuera de esa estructura gamificada, ¿no? El último, enseñanza
centrada en la inteligencia. Esto es quizá lo más moderno, por lo menos cronológicamente hablando, ¿no? La idea fundamental es que tenemos diversas capacidades y que la enseñanza debería adaptarse a esas capacidades, no al revés. No al revés. Es un movimiento contra la escuela tradicional que nuevamente tiene un antecedente muy importante en Steiner, en Waldorf, pero aquí yo creo que habría que destacar, no se habla lo suficiente de Lippmann, el autor de Filosofía para niños. Realmente hay aquí un grupo, está el propio Feuerstein, el programa de enriquecimiento instrumental, personas que intentaron desarrollar un currículum cognitivo para desarrollar las habilidades de pensamiento en lugar de los conocimientos. Enseñar a pensar, se llamaba, lo habréis escuchado alguna vez seguro, programas de enseñar a pensar. El de Feuerstein era paralelo al currículo, es decir, estaba pensado para desarrollarse fuera del aula convencional, con contenidos no curriculares. Sin embargo, Lippmann es un antecedente que hay que destacar en el sentido de que verdaderamente su idea era integrarlo en el currículo, trabajar, enseñar a pensar a los alumnos en el aula con contenidos curriculares. Por supuesto, Gardner, ¿no? Gardner realmente, la teoría de Gardner no es una teoría educativa, ni mucho menos una teoría didáctica. Pero vamos, sus ideas sobre la inteligencia humana han inspirado pues diversas aplicaciones, ¿no? Realmente todo eso es un grupo que surge, el epicentro está como en Harvard, están ahí pues Gardner, está Perkins, está Schwartz, está bueno, un grupo de investigadores, psicología de la instrucción, de psicología educativa y de otras ramas, de evolutiva también, que bueno, uno de sus productos fue el proyecto de mejora de la inteligencia Harvard, y luego este proyecto Spectrum, que tuvo mucho impacto para promover que en la escuela se enseñe sobre todo a pensar, no a llenar, no va la misma idea que la anterior, no a llenar la cabeza, sino formar las habilidades de pensamiento, el pensamiento crítico. Y al amparo de estas ideas pues han surgido muchos métodos que por supuesto no voy a explicar, ¿no? Pero creo que merece la pena identificarlos para que cuando los leáis sepáis ubicarlos. Los que más impacto han tenido es la inteligencia múltiple en el aula. Hay un editorial, creo que es Anaya, que incluso lo ha tomado como estrategia, Anaya no es él, lo ha tomado como estrategia de didáctica, nota de identidad de sus libros. SM es de las editoriales que más vende. Luego al final esto parece una especie de registro simbólico de modernidad que está en la última página de cada tema, o sea que en la última página vamos a trabajar la inteligencia. Y todo lo anterior, cuando uno lo ve, lo ve igual, ¿no? Pero los DSM te lo venden como que esto es un método de inteligencia múltiple. Le llaman inteligencias múltiples, pero a mí me parecen ya demasiadas, ¿no? Con una que sea múltiple ya está bien. El aprendizaje basado en pensamiento es una línea interesantísima. Aquí no he tenido ningún calado, a mí es la más interesante de todas estas. Es un poco compleja, introduce muchos conceptos, el lenguaje del pensamiento, la escala de la metacognición, y se intenta formar a los profesores para que con los contenidos curriculares enseñen a argumentar, a razonar inductivamente, a ser capaz de planificar hipótesis, comprobarlas, planificar, comparar, clasificar, utilizar sistemas de representación, autoevaluar o evaluar a los compañeros. Y luego estas otras son menos conocidas y más recientes, ¿no? Esta del pensamiento visual, visual thinking, por ejemplo, en los colegios canadienses está súper extendido. Todos los colegios canadienses vamos a empezar haciendo visual thinking. Y empiezan haciendo una actividad en la que a partir de una infografía o una imagen, los alumnos piensan, tal, pues, bueno, hay un diálogo ahí que se desarrolla de una determinada manera. Lo comentaba antes con mis colegas, esto de la inteligencia ejecutiva, bueno, es rescatar a Luria, al fin y al cabo, y llevar las funciones mentales del cerebro, y esto que dice, no, es que hay que introducir el cerebro en las aulas, ese es el mensaje. Pero es que el cerebro ha estado fuera de las aulas
Y aquí el principal valedor de esta idea, que tiene varios libros. El primer libro es José Antonio Marina, es de 2010, lo conoceréis porque ha sido mucho en los medios de comunicación. Un antiguo catedrático de instituto que habla muy bien y incluso en algunas universidades como la Nebrija pues se ha tomado esta metodología como nota de identidad y supuestamente todos los profesores trabajan las funciones ejecutivas, la velocidad de procesamiento, la atención compartida, la atención selectiva, la capacidad perceptiva, todas estas funciones que desglosan, que tienen desglosadas en esta teoría y las trabajan con contenidos curriculares. Bueno, diseño universal de aprendizaje, ¿lo habéis oído este término? La DUA, muy de moda en la educación especial. Realmente es una idea bastante simple, que tiene su origen en la arquitectura, hacer edificios accesibles para todo el mundo. Pues hagamos un currículum accesible para todo el mundo. Entonces, si ahora podemos fácilmente a un alumno sordo, con una discapacidad auditiva, subtitularle un vídeo, ¿por qué no lo hacemos? Si ahora podemos utilizar diferentes registros, sistemas de información, aprovechando las TIC, para que personas con diferentes discapacidades accedan al currículo, esa es básicamente la idea que quizás se haya hecho más grande de lo que realmente es. Y realmente aquí el problema es que no hay evidencias. No hay, pues, lo que hay son estudios de laboratorio, pero investigación de aula más o menos rigurosa, ni positiva ni negativa, ¿no? O sea, es que no sé si es demasiado nuevo y todavía no ha dado tiempo a desarrollarlo. No es el caso de la inteligencia múltiple, pero yo no he encontrado ningún estudio publicado en una revista rigurosa sobre efectos positivos o negativos de la inteligencia múltiple, que por otro lado es una teoría muy criticada en el campo de la psicología y con ideas muy osadas, ¿no? Como esto de que no solamente hay que adaptarse a la inteligencia de cada uno, y entonces al que tiene inteligencia musical, pues enséñale, porque no quiero ridiculizarlo, ¿no? Pero enséñale con música, eso es lo que se propone, enséñale cantando, sino que además se defiende que hay una transferencia de una inteligencia a otra, es decir, que si consigues enseñarle así, al final no solamente se va a desarrollar la inteligencia musical, sino las otras inteligencias. Esta es una idea de este enfoque, no es de Gardner específicamente, pero sí de los que utilizan la teoría de Gardner al aplicarlo a este. Bueno, yo creo que vamos a terminar en tiempo porque ya voy con unas conclusiones muy rápidas. Espero no haberos dado demasiada información porque son 14 y he ido un poquito rápido, pero había que situar un poquito todo el panorama y no me resistía a situarlas todas, ¿no? Yo creo que me alegraría saber si hay alguna que no veis identificada aquí. ¿Me podéis decir el flip classroom? Esto de la pedagogía invertida, yo eso es que no lo encuentro ubicado, es que me parece una idea tan simple y tan antigua que tanta gente debe. Lo único es que en vez de hacerlo, como otros lo venimos haciendo hace mucho tiempo, pues con lecturas previas, que los alumnos tal, pues ahora se hace con YouTube. Entonces, claro, y es verdad, te grabas un vídeo de YouTube, utilizas un canal de YouTube para que los alumnos primero en casa preparen el tema y luego cuando llegan al aula. Flip Classroom es una metodología transversal, no la he situado aquí porque no veo ni siquiera que las otras alguna innovación aportan. Lo de Flip Classroom es algo que me sorprende el impacto que ha tenido porque no acabo de ver cuál es su aportación realmente a lo que ya se viene haciendo hace mucho tiempo en las aulas. Por eso, no son tan innovadoras. Primera conclusión. Creo que con lo que os he comentado, y ahora lo podemos discutir si lo veis de otra manera, no son tan innovadoras en el sentido de que las ideas son ideas que se actualizan con el ropaje de las nuevas tecnologías, de la imagen del cerebro, de la neurociencia, incorporando nuevos recursos que son innovadores, recursos principalmente tecnológicos, o sea que, cuidado, no estoy diciendo que no sean innovadores, pero quizás no son tan innovadores como a veces se nos presentan en algunos foros. Ni tan diversas, ¿no? No son tan diversas porque, fijaros, por eso representaba esto en intersección. Realmente muchas comparten principios y métodos educativos. El ABP
se hace colaborativamente. Es también aprendizaje cooperativo. La enseñanza centrada en la inteligencia, el aprendizaje basado en el pensamiento, pues tiene ideas muy similares, de ahí al aprendizaje por indagación. El pensamiento crítico en ambos es un elemento fundamental. La enseñanza por competencia es un elemento transversal que hace que realmente no... Estas categorías, como decía al principio, no son mutuamente excluyentes, hay claras intersecciones. Más bien es un recurso didáctico que yo utilizo para poder clasificar o agrupar todos estos 14 métodos que tenéis ahí. Otra conclusión, yo creo que es importante, es muy arriesgado plantear estos métodos como alternativa que sustituyan a la instrucción directa. En muchos casos esto se hace por ignorancia, por confundir instrucción directa, como decía al principio, con lección magistral, con enseñanza tradicional decimonónica, ¿no? Es verdad que esa enseñanza tradicional decimonónica todavía se mantiene. Yo el otro día que tengo 2 hijas en el instituto, y estuve la tutoría con su profesora de historia, y la mujer pues se puso a contar cómo daba sus clases. Entonces, pues que primero explicaba y le decía que la atendieran y luego le dictaba un resumen de lo que había dicho. Contaba el evento histórico y luego no hay mucha diferencia entre ese sistema sinceramente, y el sistema decimonónico, o sea que no digo que no perviva, ¿no? Pero no es lo mismo instrucción directa que lección magistral. Y es complementaria porque hemos visto que hay contenidos y metas educativas que no se consiguen con las pedagogías activas. Y fijaros que es bastante significativo la apuesta de Finlandia, porque Finlandia lo que les propone, el contrato que les propone a los profesores que se han embarcado en esto, es un ABP, un ABS, aprendizaje basado en fenómenos, al trimestre. Y el resto es instrucción directa. De manera que se busca un equilibrio entre ambos métodos, no buscando este atrincheramiento que estamos tan habituados a ver en las charlas de todo blanco-negro, sino la complementariedad, y que al fin y al cabo más nos valdría incidir en hacer una buena instrucción directa, porque el problema no es que la instrucción directa es mala, sino que a veces la instrucción directa no se desarrolla bien, adecuadamente, en función de las dificultades que tienen los alumnos, preparando la ayuda adecuada, retirándola progresivamente, etc. Bueno, y luego esto es otra conclusión. Este es el nuevo tótem. Este es el icono publicitario de las pedagogías emergentes, el cerebro. Parece que es una especie de garantía que ya te va a dar modernidad, porque vas a hablar de las tomografías y de todas estas neurociencias, lo cual ha llevado a lo que ahora está tan de moda, la neurodidáctica. Una palabra, bueno, que muchos, yo lo he oído en muchos foros, pues ya la toman como la esperanza, ¿no? La nueva esperanza del cambio educativo. Yo creo que hay que ponerlo en duda, o al menos necesitamos más evidencias de cómo trasladar esto realmente al aula de manera eficaz, teniendo en cuenta las dificultades que tienen los profesores, no solo en estudios de laboratorio, donde hay estudios de laboratorio en inteligencia ejecutiva que vemos que trabajando en estos contenidos los alumnos desarrollan determinada función ejecutiva del cerebro, ¿vale? Pero ahora llévalo al aula y mira cómo lo podemos conjugar con los contenidos curriculares, mira cómo podemos formar a los profesores, mira si los profesores estudian, qué dificultades tienen los profesores, porque ahora mismo estamos aquí, en esta famosa gráfica de Gartner, del ciclo publicitario. Ahora mismo estamos en el pico de las expectativas sobredimensionadas. Evidentemente, aquí no vamos a estar siempre, como mucho vamos a estar aquí, pero para eso necesitamos una meseta de productividad que supone investigación, formación dentro del aula, no solamente al margen de ella. Bueno, con esto termino. Estas son 2 referencias que os podéis bajar. El texto completo está en PDF. En este libro
pues hay 2 capítulos que desarrollan estas 14 innovaciones de una manera un poquito más detallada, con ejemplos, por si queréis profundizar en alguna de ellas. Os los podéis descargar gratuitamente en ese link. Y este otro, también publicado recientemente, recoge las referencias bibliográficas que he ido exponiendo, estas y algunas más. No he querido saturar las diapositivas de referencias, pero ahí tenéis un listado muy grande para acceder a investigaciones sobre cada uno de estos métodos, investigaciones, muchas de ellas, o la mayoría de ellas, bastante rigurosas. Y estoy a vuestra disposición para dudas o debate. Muchas gracias, profesor. Bueno, habéis oído al profesor que está para que le preguntéis cualquiera de las dudas que os hayan surgido. Bueno, en primer lugar, me ha gustado mucho esta conferencia y preguntarte que has comentado que estabais haciendo un estudio a niños con discapacidad y me gustaría saber cuál es la finalidad del estudio, con qué objetivos se está haciendo y si se está estudiando en niños con diferentes metodologías o... Pues el estudio que empezó en enero del 2019, de este año, queremos abarcar 2 medios cursos, pues es un sistema de tutoría entre iguales que hemos establecido, class-wide, llaman los ingleses, es decir, tutoría exhaustiva, es decir, que todos los niños de un aula están trabajando unas horas a la semana, pocas, damos libertad a los profesores, hay profesores que trabajan bastantes horas, hay otros que les pedimos un compromiso mínimo de 1 hora a la semana y es lo único que hacen, 1 hora a la semana. Otros, ya digo, prácticamente todos los días trabajan con tutorías entre iguales en las que alumnos con dificultades son apoyados por alumnos con mayor competencia, con esto de las ayudas buenas y en ese sistema de aprendizaje cooperativo, exclusivamente. Y lo que hemos hecho es lo que os he dicho. Hemos empezado haciendo un sociograma, una escala de integración social para ver el nivel de integración de los alumnos. Hemos pasado unos test de autoestima, unos registros conductuales que vamos cada semana haciendo, les observamos sin que ellos sepan que les estamos anotando las veces que participan, que hacen una aportación al grupo, las veces que se aíslan, las veces que discuten con sus compañeros, para ver cómo obtener datos que nos permitan dilucidar en qué medida mejora la inclusión. Hasta ahora, no tenemos los resultados todavía, hasta ahora vemos que con algunos alumnos está siendo positivo y con otros alumnos no está funcionando. Eso es lo que hasta ahora os puedo anticipar. ¿Alguna cosita más? Yo creo que has hecho una síntesis muy, bueno, primero un exhaustivo análisis de metodologías, de referencias anteriores, lo cual me ha parecido muy interesante. También me ha gustado mucho el agrupamiento que has hecho, y efectivamente las interacciones que hay en algunos casos. Y como te voy a preguntar una cosa que me imagino tu opinión cuál va a ser, pero como yo sé que hay alumnos que están muy como interesados por saber qué pasa con eso de la pedagogía Montessori, que está saliendo todos los días en la prensa y que hay famosos que llevan a sus hijos al colegio Montessori, y que el otro día en el colmo de la sorpresa, iba a decir otra palabra, pero no quiero influir, un padre decía que su hijo, que tenía 12 años, iba a una escuela Montessori. Bueno, entonces quería saber tu opinión sobre ese fenómeno que se está dando en España, no sé si en más sitios, concretamente sobre la pedagogía Montessori. Y otra cosa que te quería preguntar es verdad que se puede ayudar a ejercer procesos de pensamiento, por ejemplo, a mí la metodología de Lima me gusta, de hecho la trabajo con los alumnos de diseño. Hay muchas cosas que creo que
se pueden hacer bien, incitando a los alumnos, ayudándolos y tal. Pero la palabra que siempre me deja perpleja es aprender a aprender. Yo, que soy profesora de didáctica, nunca he sabido qué es aprender a aprender, enseñar a aprender a aprender. ¿Qué es eso? A ver si empiezo por la segunda parte. No sé si, la verdad es que no sé si voy a ser capaz de explicarlo. Fundamentalmente aprender a aprender se vincula al aprendizaje autorregulado. Es decir, a que los estudiantes tengan experiencias en las que planifican. Por ejemplo, en el caso de la APP, ¿por qué se dice que promueve a aprender a aprender? Pues porque los alumnos tienen que planificar cómo van a abordar el proyecto o resolver el problema. Tienen que buscar información y utilizar sistemas externos de representación. Tienen luego que autoevaluar y coevaluar entre ellos cómo lo han hecho. Y luego autorregular el proceso revisando el producto que han elaborado. Esa es una de las dimensiones de aprender a aprender, no la única. Hay más, pero yo creo que esa es quizá la más relevante. Y respecto a lo de Montessori, esto tiene sus dos lecturas, ¿no? Efectivamente, lo comentábamos antes, hay colegios y hasta universidades que están tomando como nota de identidad un enfoque pedagógico. Sea Waldorf, Montessori, inteligencia múltiple, en este caso con una editorial, inteligencia ejecutiva, comunidades de aprendizaje, también en mi ciudad hay varios colegios que están constituidos como... La verdad es que, aunque hemos puesto muchas dudas sobre la conveniencia o no de elevar, de poner en un pedestal un determinado enfoque, yo lo cierto es que darles notas de identidad a los profesores a veces tiene un efecto positivo, de sentirse que hay un proyecto común, de sentirse que uno es de un equipo. Eso es lo que a mí me da la sensación con las comunidades de aprendizaje que hay, por ejemplo, en Badajoz, como en Nuestra Señora de Fátima, donde he estado trabajando 3 meses. Ver los grupos interactivos, yo lo estuve analizando, y los alumnos se dan ayudas envenenadas, no se ayudan bien. Y yo lo estuve grabando y analizando. Luego lo llevé a una jornada y ya nos volvieron a invitar cuando les di los datos, ¿no? Les dije número de ayudas por alumno, ayudas buenas, ayudas malas, tal, y no me volvieron a invitar. Pero lo cierto es que lo que yo percibía en esa comunidad profesional es que había una implicación que no he visto en otros centros de difícil desempeño, como solemos denominar, que trabajan en entornos muy marginales, con minorías étnicas, Entonces, la pregunta para el debate es si estas notas de identidad, aunque sean, quizás esta palabra es muy fuerte, ¿no? Aunque sean hasta falsas, pero no por lo menos nos dan una meta común compartida que haga sentirse parte de un equipo de profesores. No sé qué pensáis vosotros. En fin, quizás ya un poco tarde. A mí me llama poderosamente la atención la palabra psicodidáctica. Últimamente te pones a leer cualquier periódico o cualquier diario divulgativo y aparece la palabra psicodidáctica. No sé los colegas psicólogos qué pensarán de eso, pero Bueno, las dos cosas, neurodidáctica y psicodidáctica. Hay un término de... Efectivamente. Entonces, no sé si es que se quieren suplantar los aspectos psicológicos, o lo que ha aportado la psicología a la educación, o qué es eso, porque realmente no lo llego a entender, porque todo es neurodidáctica. Es decir, si hablamos de psicología cognitiva, estamos hablando de neurodidáctica. No nos dicen cómo o qué es eso en el aula, sino todo es neurodidáctica. ¿Qué te parece ese término? Yo la verdad es que no soy una especialista en neurodidáctica, he leído un poco por curiosidad y es algo relativamente nuevo, pero efectivamente respecto a la pregunta inicial que planteaba, innovación o etnovismo, no cabe duda de que ahí hay buena parte de etnovismo. A lo mejor me equivoco por no haber leído las fuentes que debería haber leído, pero por los lugares en los que se publica, por las personas que lo divulgan y por la falta de evidencias que pueda haber
de tipo científico, pues te queda la duda de hasta qué punto esto va verdaderamente a revolucionar. Bueno, yo creo que todos sabemos que no lo va a revolucionar. Puede ser una aportación interesante, yo creo. Yo siempre he defendido la interdisciplinariedad en la didáctica. Trabajo con la gente de didáctica específica. Ahora mismo vamos a pedir un proyecto y hay 3 personas de didáctica específica en ese proyecto, en el que también hay psicólogos y son pedagogos. Creo que la interdisciplinariedad enriquece y que verdaderamente el gran problema que tenemos, no solamente en la pedagogía, seguro que en otras disciplinas, pero creo que el atrincheramiento epistemológico es uno de los grandes problemas que tenemos. Tú no eres de mi campo, esto es de la pedagogía, esto es de la psicología, cuando muchas de estas cosas son cuestiones que además se deberían compartir por salud del conocimiento y de la ciencia, ¿no? La interdisciplinaridad es positiva, pero a veces se utiliza como esnovismo, ¿no? Pues nada. ¿Algún método de estos habéis visto en las aulas, de los que he dicho, de los 14? ¿Cuál es el que más? ¿Cuál es el que más? Habréis hecho prácticas ya, me imagino, en colegios, institutos. ¿Habéis visto algo de esto, alguno de esos 14? Por curiosidad, ¿cuál sería alguien que haya visto alguno? Por saber qué tiene más representación aquí en Castilla y León o en Salamanca. ¿Ninguno? Sí. Yo en el colegio que estoy haciendo prácticas se trabajaba por proyectos de trabajo cooperativo en casi todas las aulas. ¿En primaria o en secundaria? En infantil, secundaria y primaria. O sea, en infantil no era todo el rato, pero en primaria y secundaria sí. Bueno, en infantil es donde esto está más asumido casi por naturaleza, ¿no? Hay más disposición, el currículum de educación infantil también lo facilita mucho y hay mucha actitud del profesorado de infantil hacia este tipo de formas de enseñar. Se ve mucho menos en primaria y en secundaria. Pero no sé. La verdad es que al final, cuando haces este tipo de preguntas, lo que acabo descubriendo es que sí, a pesar de que están más en los medios de comunicación que en las aulas. Y el que lo hace hace una vez y lo saca en los periódicos. Y te dice tal, no sé qué, y entonces parece hay un efecto ahí de saliencia, ¿no? Que te da la sensación de que esto verdaderamente se está haciendo, se está divulgando, y luego llegas a un foro, ¿cuántos estamos aquí? 60 personas, no sé, preguntas y nadie ha visto nada de esto que algunos dicen que ya es una oleada que se va a extender por todo el sistema educativo. Es algo para reflexionar, ¿sí? Yo a esto que acabas de decir, yo las prácticas las hice en la Comunidad de Madrid. En el colegio se suponía que eran inteligencias múltiples, pero a día de hoy no te sé decir de qué manera las trabajaban porque yo no vi manera de trabajar. ¿Y cuánto tiempo estuviste? 3 meses. Bueno, en 3 meses uno ya debería haberse enterado. Probablemente no es problema tuyo, sino que esto que decimos es que las pedagogías emergentes se están tomando como un elemento de marketing publicitario. Y en colegios privados más especialmente. En colegios que dependen, lógicamente, de que los padres decidan su subsistencia, de que los padres deciden llevar a sus hijos ahí. Resulta atractivo, esto llega a los medios de comunicación, escuelas de padres, periódicos, vídeos, estos tipos del BBVA, y hay mucho marketing y luego efectivamente uno dice, pero bueno, ¿esto cómo se hace? Las inteligencias múltiples es que además un sistema muy poco, o sea, por ejemplo, el aprendizaje basado en el pensamiento es un método que está muy bien operativizado. Lo difícil es conseguir que los profesores hagan eso. Pero ahí hay unos recursos muy bien diseñados, con mucha lógica y que podrían funcionar. Pero es que hay otros que es humo, ¿no? La inteligencia ejecutiva y la inteligencia múltiple es que uno no acaba de ver dónde está. Por ejemplo, el ABP también es otro método que está muy estructurado, está bien operativizado, uno pues, sabe los pasos que tiene que seguir. Luego se encuentra con un montón de dificultades y empiezan los alumnos a naufragar y es cuando se asusta y vuelve hacia atrás, pero
pero hay recursos y demás, ¿no? Hay otras cosas que tendríamos que hacer un esfuerzo más en concretarlo. No digamos ya en el aprendizaje basado en la conciencia. Por ejemplo, un profesor de didáctica que está de autónoma, ¿cómo se llama, hombre? Arranz, que defiende ahora esa idea, pero uno, cuando lo lee, yo he leído mucho y una persona súper culta, sus referencias son Lao Tse y todo esto, pero dices tú al final que convertir el colegio en un monasterio budista, o sea, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Es que no... Son ideas que yo puedo ver, oye, que lo más importante, la mente educativa más importante es el desarrollo de la conciencia. Es que ¿de qué sirve esto? ¿Y de qué sirve que se sepa en la capital de Lituania? Si no... Yo creo que con esas ideas todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero cuando luego queremos llevarlo al aula, nos falta decir cómo y sobre todo nos falta investigar qué resistencia podemos encontrar, qué medida los profesores pueden incorporarlas o no, quieren incorporarlas o no al aula.